Fíjense, nosotros tenemos detenidos en el cuerpo de policía del Estado Lara, personas procesadas y en algunos casos sentenciadas, 516 o 516 detenidos con un hacinamiento total. No cabe un solo detenido más en el cuerpo de policía en una circunstancia irregular totalmente. No son los cuerpos de policía centros de reclusión penitenciaria. Y lamentablemente, debemos decirlo, en días y meses anteriores, ante las solicitudes que hemos enviado al ministerio respectivo, especialmente al Centro Penitenciario de Uribana, por razones políticas, no se ha permitido que el cuerpo de policía lleve a los reclusos al Centro Penitenciario de Uribana cuando no deben estar allí más de 72 horas, por razones eminentemente políticas. Por eso, creo que es importante, porque si ahora se ordena el desalojo total del Centro Penitenciario de Uribana y tenemos esta situación de hacinamiento en las estaciones de policía del Estado Lara, pudiéramos tener allí también una bomba de tiempo que pudiera de alguna manera reeditar los hechos de Uribana, y yo estoy en la obligación de decirlo. De manera que si en esto se pueden mancomunar esfuerzos, y por eso reiteramos lo que hemos dicho, actuar con la debida responsabilidad, aún entendiendo que hoy no es materia, competencia del Ejecutivo Regional, todo el régimen y el sistema penitenciario que descansa bajo la responsabilidad del Ejecutivo Nacional. Sin embargo, hemos reiterado cantidad de ocasiones la necesidad de ponernos de acuerdo para iniciar un proceso progresivo de descentralización donde pudieran mancomunarse los esfuerzos del Ejecutivo Nacional con la transferencia de competencias y recursos a los gobiernos regionales y, por supuesto, en una alianza necesaria con los familiares de los detenidos en esos centros penitenciarios. Es por eso que hoy reiteramos desde aquí el exhorto de los detenidos en esos centros penitenciarios. Es por eso que hoy reiteramos desde aquí el exhorto que siempre le hemos hecho al Ejecutivo Nacional cuando ocurren hechos como estos. Decir la verdad. Lo exhortamos al Ejecutivo Nacional a que actúe con la verdad por delante. Solo la verdad nos puede permitir hacer justicia, combatir la impunidad y salir responsablemente a hablarle al país sobre lo que ocurrió aquí en esta circunstancia que sin duda alguna genera un negativo antecedente en materia de violencia de nuestro país. Repito, se ha calificado este hecho como uno de los más violentos en la última década de Venezuela. Por eso, no solamente nosotros estamos planteando la posibilidad de colaborar en el tema de descentralización de los recintos penitenciarios, estamos dispuestos a colaborar con el Gobierno Nacional en la solución del conflicto necesario, pero para ello debemos propiciar de manera bidireccional el diálogo, el encuentro, la evaluación calificada de las circunstancias que rodean el tema y la necesidad de lograr acuerdos importantes para poder avanzar en esta materia. Si le damos un tratamiento certero
al problema suscitado hoy en el recinto penitenciario de Uribana con la verdad por delante, y esto de la verdad o la crisis carcelaria no la vamos a resolver con mentiras y mucho menos culpando a los medios o diciendo que es un medio de comunicación o de repente un funcionario de un gobierno X porque es crítico del Ejecutivo Nacional. Es la hora de la reflexión, es la hora del encuentro necesario para que cosas como esta no vuelvan a repetirse en nuestro país y así no enlutar a humildes familias, porque son familias muy pobres. Cantidad de mensajes he recibido a mi celular de las pobres familias desesperadas pidiendo primero justicia y segundo pidiendo información fidedigna sobre su familiar. Hay todavía una circunstancia de emergencia en el centro penitenciario de Uribana. Nosotros mantenemos el alerta en nuestro centro principal de atención de salud en la región, el Hospital Central Antonio María Pineda. El cuerpo de policía sigue alerta en la calle, pero es importante y es determinante que se reconozca necesariamente la autoridad del gobierno regional. A estas alturas ya debimos tener nosotros una reunión con la señora ministra de régimen penitenciario para articular acciones, para coordinar, para prever cualquier circunstancia sobrevenida que pueda desencadenar otro hecho violento en la región, para poder entendernos en el dolor de las familias humildes que están allí, esperando información. Así como se hizo telefónicamente con el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Se conversó el día de ayer, plantearon la necesidad de enviar al Estado insumos, hoy llegaron los insumos. El Ministerio creo que resuelve esta semana el problema de los patólogos, que es un problema serio que tenemos en el hospital y que no es aquí nada más, es en todas partes. La situación de la morgue, las circunstancias que se presentan casi que regularmente en Uribana con los coliseos y prácticamente se consumen buena parte de los insumos del hospital y nosotros no podemos negar atender a cualquier ciudadano, sea quien sea. Y es por eso que esperamos no hacer pronunciamientos a priori, no dar, hemos girado las instrucciones para que las estadísticas, los números, la cantidad de personas heridas o fallecidas sea una materia que maneja exclusivamente el Ejecutivo Nacional. No es momento de especulaciones, hay que tener mucho cuidado, pero además es momento de la reflexión. Yo creo que llegó el momento en que el Ejecutivo Nacional y el propio Ministerio, entiendan que tenemos que sentarnos en torno a una mesa más allá de las diferencias políticas que tengamos. Yo no voy a decir que esto de Uribana pudo evitarse, pero seguramente si se hubiesen hecho mejores coordinaciones, si hubiésemos participado y si hubiesen escuchado opiniones, seguramente el método hubiese sido otro, hubiese sido distinto. Entonces el exhorto al Ejecutivo Nacional y especialmente a la señora ministra es a que se reúnan con los gobernadores, que una situación como esta no vuelva a repetirse en el país y que le hablen con la verdad a Venezuela, con toda la responsabilidad para que pueda surgir la justicia y podamos combatir lo que siempre ha marcado estos hechos, la impunidad. Que se determinen las responsabilidades del caso y que podamos asumir con responsabilidad nosotros las acciones necesarias para poder resolver el problema carcelario del país. Esto depende más del Ejecutivo Nacional
que de la voluntad que hemos expresado los gobernadores de Estado a colaborar en un proceso descentralizador que nos dé responsabilidades directas en la administración de las cárceles, pero que esas responsabilidades en el ámbito de las competencias vengan acompañadas de recursos, de diálogo, de encuentro, de entendimiento necesario para que una crisis como la que se acaba de vivir con un impacto negativo en la región no se vuelva a presentar jamás en nuestro país y que no se alara una vez más. Por eso hicimos también el alerta y lo queremos reafirmar porque lo hemos venido sosteniendo a lo largo de muchos meses y de ello median comunicaciones ante el Ministerio de Régimen Penitenciario. El problema de hacinamiento de los cuerpos de policía. La cantidad de comunicaciones que hemos emitido no solamente al Ministerio, sino al juez rector y presidente del Circuito Judicial Penal, al Ministerio Público a través del fiscal superior en el Estado y al propio Ministerio. O sea, repito, si queremos de verdad resolver a futuro circunstancias lamentables como esta, que enlutan a muchas familias humildes de nuestro país, actuemos con responsabilidad, pero igualmente entendámonos más allá de nuestras diferencias. Debemos entender que más que la diferencia política, aquí debe imponerse la racionalidad del sentido común de poder priorizar en la necesidad de la gente. Primero, la gente. Primero, las necesidades de la población, de los más humildes, de los más pobres y de todos los sectores sin exclusión. Y después, nuestras diferencias políticas. No podemos seguir en esto de estar lanzándole la culpa a quienes no tienen en lo absoluto, sino la misión de informar. Es irresponsable asignarle responsabilidad a los medios de comunicación social en un hecho que más debe llamarnos a reflexionar y actuar en positivo para que esto no pueda o no se repita en ningún rincón de nuestro país y no seamos un mal ejemplo para el mundo. Gracias. Si tienen algo